Hola, ¿cómo está mi gente? Ok, este videito es con el propósito de contestar una pregunta que ustedes siempre me hacen. Y la pregunta es, ¿cómo yo leo mi Biblia? Leer la Biblia es una de las formas como uno comienza a desarrollar esa relación con Dios. Entonces, el libro que Dios escribe, ¿verdad? Para las personas que creemos en Dios y somos cristianos, pues que es la Biblia, que es la palabra de Dios. Entonces, la relación con tu Biblia, la relación con Dios, porque tú de la Biblia vas a sacar lo que Dios dice, cómo Dios dice que debemos de vivir la vida, cómo el aprendizaje es interminable con respecto a la Biblia. Pero número uno, lo más importante es que tú tienes que saber que tú quieres una relación con Dios. Entonces, la forma como tú conoces y tú vas a tener una relación con cualquier ser humano, tú tienes que compartir tiempo con esa persona. Mientras más tiempo compartas con esa persona, más vas a conocer a esa persona, vas a saber los gustos de esa persona, cómo esa persona piensa, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa con la relación que nosotros tenemos con Dios. Entonces, como tú desarrollas una forma de comunicarte con Dios, es algo muy personal. Yo he compartido con ustedes algunas de las formas como yo me comunico con Dios, cómo Dios me responde a mí, cómo yo sé que es Dios quien me está diciendo sí, no, o lo que sea, ¿ok? Depende de la situación. Pero el punto es cómo se lee. Tú puedes comenzar por tocar, como es algo tan individual, es algo tan personal, es algo tan personal, es algo muy privado. Entonces tú tienes que buscar esa forma, cómo te comunicas tú con Dios. Y tú puedes comenzar, por ejemplo, con Génesis, puedes comenzar, son 66 libros que tiene la Biblia. Entonces tú puedes, por ejemplo, una de las formas más fáciles sería, por ejemplo, con los proverbios, o con los salmos, o con el Nuevo Testamento, cómo hablaba Dios, qué decía Jesucristo. Tú quieres averiguar la vida de Jesucristo, entonces tú te metes en el Nuevo Testamento, los apóstoles, Pedro, Pablo, Mateo, Lucas, y tú empiezas a ver qué dicen ellos de Jesucristo en el libro de John, Juan, qué decía Jesús, cómo hablaba él, cómo respondía. Entonces tú tienes que mirarlo con ese interés, con ese interés de que, wow, ¿qué dice Jesucristo? ¿Cómo dice? ¿Qué dice Dios? Y entonces en el Viejo Testamento, cuando Moisés, cuando todos estos personajes del Nuevo Testamento que confían en Dios, como Abraham, ¿verdad? La historia de Abraham en Génesis, etc. Eso es algo sumamente fascinante. Pero tú tienes que tener ese interés, ese deseo de saber, de comunicarte con Dios. Entonces lo más importante es, no hagas una cosa muy complicada acerca. Tú agarras tu Biblia y si tú tienes, ok, voy a leer el Nuevo Testamento, o quiero leer, o la abres. No estoy diciendo que es la fórmula, pero ¿me entiendes? Tú puedes comer, si quieres buscar algo de cómo se vivir la vida, busca los proverbios. Si quieres, por ejemplo, leer algo acerca de la vida, de optimismo, de a Dios sálvame, por ejemplo, los salmos, como David habla en sus salmos. Los salmos son hermosísimos. Tienes el Salmo 23, tienes salmos que te levantan el espíritu, etc. El libro de Isaías, uno de mis libros favoritos en la Biblia es el libro de Isaías, Jeremías, ¿me entiendes? Entonces, no, una cosa es, cómprate una Biblia que sea una Biblia amplificada, una Biblia moderna. La Biblia viva, hay una que llaman The Living Bible, la Biblia viva. Búscate una Biblia que sea moderna, que tú puedas entender, que te hable en el idioma que tú puedes entender. La mía es la Biblia amplificada, yo la he compartido con ustedes y saben cómo es. Y es algo espectacular, es algo sencillo, no hay que complicarlo, es solamente querer desarrollar esa relación con Dios, con lo divino y buscar la forma de comunicarte. Ten en claro
¿Cómo quieres? Busca esa forma de comunicarte. ¿Cómo tú quieres que Dios te responda a ti? Porque tú haces como un contrato con Dios, tú haces un convenio con Dios. Tú y Dios llegan a un acuerdo. Ok, cuando yo consiga moneditas, esto. En este momento especial, ¿me entiendes? En el caso mío son en las mañanas, durante mi ritual de la mañana. Entonces, esas son formas que tú desarrollas como un código de comunicación con Dios. Y leer tu Biblia todos los días, no tienes que leer un libro o todo el capítulo, no, tú puedes leer un versículo, un solo versículo, y aquellos versículos que resuenen contigo, memorizarlos. Los versículos que resuenen contigo, que te hablen a ti, porque tú tienes el Espíritu Santo dentro de ti. Es ese versículo que te resuena, ese memorízalo. ¿Por qué? Porque cuando tú te memorizas las escrituras o los versículos, entonces cuando tú tienes un problema, cuando tú tienes un reto, cuando tienes una situación difícil, inmediatamente el Espíritu Santo te trae ese versículo a tu consciente, y tú lo recuerdas y te da el poder, te da la determinación, te da un poder espectacular. Eso es como yo leo la Biblia, muy simple, muy sencillamente. Comienza por donde tú sientes comenzar. Confía en tu intuición, confía en que tú tienes el Espíritu Santo dentro de ti, que funciona, el Espíritu Santo funciona dentro de ti. Ese es el comienzo, que tú crees en Dios, que tú crees en la gracia divina, que tú crees, hay que creer, como dice la Biblia. Nosotros caminamos con fe, no porque vemos, sino que caminar con fe. Entonces, si tú lees tu Biblia con fe, que crees en Dios y quieres una relación íntima, sumamente poderosa, íntima con Dios, entonces tú vas a encontrar el mismo placer, y quizás mucho más grande, que el que yo encuentro leyendo mi Biblia. Con eso yo digo, Pau, tú dices, wow. ¡Pau!